En el corazón de Cali, en un barrio que parece tranquilo y seguro, se alza una mansión que ha sido testigo de más secretos, miedo y poder que cualquier otra casa en Colombia. No es simplemente la residencia de una familia rica. Es un lugar donde se movía dinero por millones, donde decisiones sobre vidas y destinos se tomaban a puerta cerrada, y donde enemigos desaparecían sin dejar rastro. Esta es la mansión del clan Rodríguez Orejuela. Y la historia que estás a punto de descubrir nunca la verás en los titulares ni en los libros de historia oficiales. Porque lo que realmente ocurrió detrás de esos muros es demasiado oscuro para ser contado, al menos hasta ahora. Pero antes de adentrarnos en cada pasillo, cada habitación secreta y cada túnel oculto que convirtió esta casa en un centro de poder y terror, ayúdame a seguir desenterrando estas historias que Colombia ha preferido olvidar. Dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte ningún detalle. El nacimiento de un imperio. En los años 70, cuando Cali todavía respiraba un aire de falsa tranquilidad, dos hermanos comenzaron a mover piezas que nadie en el país imaginaba. Mientras la ciudad crecía en silencio, ellos construían algo mucho más ambicioso que una empresa. Estaban levantando un imperio que dominaría la región, la economía y el miedo. Pero aquí viene lo realmente curioso. La mansión del clan Rodríguez Orejuela no fue concebida simplemente como un símbolo de riqueza. No era un capricho arquitectónico, era una herramienta de control. Cada ladrillo, cada columna, cada ventana tenía un propósito calculado. Esta no era una casa para vivir. Era un centro de operaciones disfrazado de lujo. Las habitaciones no se organizaban como en una vivienda normal. Estaban distribuidas como un tablero de estrategia. Algunas tenían doble entrada, otras estaban conectadas por pasadizos imposibles de ver a simple vista. Incluso la iluminación estaba pensada para que ciertos rincones permanecieran siempre en penumbra, perfectos para observar sin ser visto. Y aquí viene un detalle que muchos no conocen: toda persona que entraba a la mansión era analizada desde el primer segundo. La manera en que miraban los cuadros, cómo caminaban por el corredor principal, si sudaban, si se quedaban quietos, si desviaban la mirada. Todo era información. Porque la mansión funcionaba como una especie de escáner humano. Si sabías moverte con seguridad, pasabas. Si mostrabas duda, nervios o miedo, esa casa te lo arrancaba todo. Y no olvides esto, porque más adelante te lo voy a revelar con detalle: las habitaciones ocultas no eran un mito. Existían, estaban completas, y cumplían funciones que la policía jamás logró descifrar a tiempo. Lo que sucede dentro de esas paredes es solo el comienzo de esta historia. La mansión prohibida. La casa era enorme, pero lo verdaderamente interesante no era lo que se veía. Era lo que no se veía. Porque esta mansión no estaba diseñada como un hogar. Estaba diseñada como un laberinto calculado. A simple vista, cualquier visitante pensaría que estaba en una residencia elegante, amplia, casi perfecta. Pero bastaba dar unos pasos más allá del recibidor para darse cuenta de que había algo incómodo. Algo que no encajaba. Los pasillos parecían normales, pero algunos tenían doble fondo. Otros doblaban hacia un lugar que, misteriosamente, no aparecía en los planos. Y los más peligrosos conducían a espacios que parecían tragarse el sonido. Detrás de algunas paredes había habitaciones enteras. Habitaciones sin ventanas. Habitaciones sin números. Habitaciones diseñadas no para vivir, sino para ocultar. Y aquí viene un detalle que muy pocos conocen: algunas puertas no se abrían con llave, ni con tarjeta, ni con código. Se abrían con un golpe exacto, en un punto específico, como si la casa respondiera a una especie de contraseña secreta. Un golpe equivocado, y la puerta seguía siendo solo una pared. Pero esto es lo más inquietante: la mansión no estaba construida únicamente para que nadie pudiera entrar sin permiso. Estaba diseñada, sobre todo, para que ciertas personas jamás pudieran salir. ¿Quiénes eran? ¿Aliados que se volvieron peligrosos? ¿Traficantes rivales? ¿Testigos que habían visto demasiado? ¿O simples visitantes que entraron en el momento equivocado? La respuesta no es tan simple como crees. Y lo que ocurría en esas habitaciones ocultas va mucho más allá de lo que aparece en los archivos oficiales.
En unos minutos te voy a contar quiénes fueron los que quedaron atrapados allí dentro y por qué sus historias nunca llegaron a los noticieros. Pero antes necesitas entender cómo funcionaba el corazón real de esta mansión. Lo que sigue es aún más oscuro. El cuarto de las decisiones. Había una habitación que todos llamaban la Sala Blanca. No porque fuera elegante ni decorada con lujo, sino porque allí se tomaban decisiones que podían cambiar vidas o terminarlas. Era el corazón secreto de la mansión. El lugar donde se movía el poder real, lejos de cámaras, testigos y prensa. En esa sala se decidía si un enemigo desaparecía para siempre o si alguien se convertía en un aliado valioso, con millones de dólares de por medio. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto era observado. Cada invitado sabía que estaba siendo medido, aunque no supiera cómo ni por quién. Aquí viene lo más inquietante. Algunos que entraban caminando a la Sala Blanca salían siendo otra persona. Otros, simplemente no salían nunca más. Lo que ocurría dentro no tenía registro oficial, no existían cámaras ni teléfonos, solo paredes y secretos. El poder estaba concentrado en ese espacio, y su control era absoluto. Pero hay un detalle que pocos conocen: las ventanas de la sala no daban hacia el exterior. No dejaban ver jardines, calles o la luz del día. En cambio, miraban hacia un pasillo interno oculto, diseñado para escuchar sin ser vistos. Cualquiera que entrara podría ser oído, observado y evaluado sin siquiera sospecharlo. Cada decisión tenía ecos que recorrían la mansión y repercutían en negocios, alianzas y destinos. Algunos dicen que la Sala Blanca podía hacer temblar ciudades enteras, solo con el sonido de una conversación. Lo que allí se decidía se extendía mucho más allá de Cali, mucho más allá de Colombia. Era el centro de un imperio que no descansaba, donde cada paso era calculado y cada secreto, mortal. En unos minutos, te contaré la historia de un invitado que jamás volvió a salir de esa habitación, y lo que descubrieron demasiado tarde los que intentaron buscarlo. Lo que ocurrió dentro de la Sala Blanca es el verdadero corazón oscuro del Imperio Rodríguez Orejuela. Los túneles del silencio. Lo más sorprendente de la mansión no estaba arriba, sino debajo de sus cimientos. Mientras la casa parecía tranquila, elegante y segura, un mundo secreto corría por debajo de ella. Un sistema de túneles conectaba la propiedad principal con otras casas, oficinas e incluso almacenes de la ciudad. El objetivo era claro: escapar en menos de 60 segundos si algo salía mal. Era un refugio invisible, diseñado con precisión militar. Aquí es donde la historia se pone aún más oscura. Uno de esos túneles no llevaba a otra casa, ni a un almacén seguro, sino a un hospital privado. Pero no era un hospital común. Allí, según los rumores más oscuros, se desaparecían personas sin dejar ni la más mínima huella. Algunos cuentan que incluso existía una especie de mini clínica clandestina dentro del túnel, equipada para situaciones que nadie debía saber. Los corredores subterráneos, las habitaciones secretas y las salidas discretas formaban un laberinto que solo los hermanos Rodríguez Orejuela conocían completamente. Lo más escalofriante es que pruebas concretas de estos túneles existieron, pero muy pocas sobrevivieron. Las que quedaron, desaparecieron misteriosamente alrededor de 1995, justo cuando la presión de las autoridades empezaba a cerrarles el cerco. Algunos dicen que los túneles no solo servían para escapar, sino para enviar mensajes silenciosos, mover dinero y mantener el control absoluto sobre quienes se atrevieran a desafiar al imperio. Imagina caminar por un pasillo oscuro, sin ventanas, sin luz natural, sabiendo que cada decisión tomada arriba podía determinar tu destino. Allí abajo, el silencio no era paz. Era una advertencia, un recordatorio de que el poder podía ser mortal y de que algunos secretos estaban destinados a permanecer enterrados para siempre. En unos momentos, te contaré el destino de quienes se atrevieron a explorar esos túneles y lo que encontraron, o lo que nunca encontraron. Las noches que Cali nunca olvidó. Vecinos aseguran que algunas noches la mansión parecía cobrar vida propia. Luces encendidas a las 3 de la mañana, autos entrando y saliendo sin placas visibles, y música que se apagaba de golpe dejando un silencio absoluto. Era como si el lugar respirara con voluntad propia, consciente de todo lo que había sucedido dentro de sus muros. Pero lo más inquietante no estaba en lo que se veía, sino en lo que se escuchaba.
Un guardia de seguridad relató que, incluso cuando la mansión estaba completamente vacía, podía escuchar pasos en los pasillos. Al principio pensó que eran otros trabajadores o algún intruso, pero pronto se dio cuenta de que nadie más estaba allí. Su explicación fue escalofriante: no eran personas. Eran recuerdos. Esos recuerdos eran ecos de decisiones, de secretos y de órdenes que habían marcado la vida de muchos. Algunos vecinos aseguran que podían ver sombras moviéndose detrás de las ventanas, aunque la casa estaba completamente silenciosa. Otros hablaban de risas apagadas, de puertas que se cerraban solas y de una sensación constante de que alguien los observaba, aunque la mansión estuviera aparentemente vacía. La historia de la mansión Rodríguez Orejuela no terminó con la caída del cartel. Al contrario, su leyenda se fortaleció. Cada habitación vacía, cada pasillo silencioso y cada luz intermitente se convirtieron en recordatorios de que aquel lugar había sido testigo de secretos que podían cambiar vidas y borrarlas. Hoy, la mansión sigue en pie, pero pocos se atreven a acercarse. Y los que lo hacen, juran que pueden sentir una presencia, una especie de memoria latente de poder, miedo y traición. Porque algunas casas no solo guardan objetos, guardan historias. Y algunas historias nunca mueren. La caída del clan. Cuando el imperio comenzó a desmoronarse, la mansión Rodríguez Orejuela se transformó en un testigo silencioso del fin. Los años de poder, lujos y secretos guardados entre sus muros ahora eran solo ecos de un pasado que se desvanecía. Pero antes de que todo se viniera abajo, los hermanos Gilberto y Miguel tomaron decisiones desesperadas que pocos conocen. En menos de 48 horas, ordenaron destruir documentos comprometedores, mover bóvedas secretas, reubicar grandes sumas de dinero y sacar obras de arte que valían millones. Cada movimiento estaba planeado con precisión quirúrgica, como si la mansión misma supiera que se acercaba su hora final y tuviera que ser despojada de sus secretos. Los empleados y guardias que participaron en la operación cuentan que fue una carrera contra el tiempo. Cajas que desaparecían en la noche, pasadizos secretos usados por última vez, y bolsas llenas de dinero que cruzaban túneles hacia lugares que nadie sospechaba. Era un baile frenético entre paranoia y control, donde cada segundo contaba y cada error podía costar caro. Pero aquí viene la parte que mantiene el misterio: la bóveda principal, que guardaba lo más valioso del imperio, no se quedó en la mansión. Algunos dicen que fue trasladada a un lugar completamente inesperado, lejos de Cali, donde permanecería oculta durante años. Otros aseguran que incluso hoy existen rumores sobre su paradero, pero nadie ha podido confirmarlo. La caída del clan no fue solo política o legal, fue el colapso de un reino secreto construido con dinero, miedo y poder. Y la mansión, que durante décadas había guardado cada secreto, ahora observaba en silencio cómo el imperio se desmoronaba, recordando que incluso los gigantes más poderosos pueden caer en la sombra de su propia ambición. En el siguiente capítulo, te contaré el destino de esa bóveda y por qué sigue siendo uno de los misterios más grandes de Cali. Lo que encontró la policía. Cuando la mansión fue finalmente allanada, los agentes de la policía quedaron boquiabiertos. Lo que encontraron no era una simple casa de lujo, era un laberinto de secretos diseñado para confundir incluso al investigador más experimentado. Pasillos que parecían normales escondían habitaciones dobles. Y detrás de algunas paredes se encontraban huecos secretos que podían guardar desde documentos importantes hasta objetos que nunca deberían ser vistos por ojos ajenos. Cámaras ocultas se encontraban estratégicamente en marcos de cuadros, lámparas y hasta en muebles, permitiendo vigilar cada movimiento dentro de la casa sin ser detectados. Pero lo que más impactó a los agentes fue un cuarto completamente vacío, frío y silencioso, excepto por un único objeto, un teléfono antiguo. Según un exagente que participó en la investigación, ese teléfono era la línea directa utilizada por los hermanos Rodríguez Orejuela para negociar vidas, pactar alianzas e incluso planear operaciones que atravesaban fronteras. Era, en pocas palabras, el corazón de su poder, o al menos eso parecía. Aquí viene lo más desconcertante: el cable del teléfono no estaba conectado a nada. No había línea, no había batería oculta, no había señal aparente. Entonces, la gran pregunta surgió de inmediato: ¿cómo funcionaba realmente? Algunos especulan que era un simple señuelo, una forma de intimidar a los visitantes.
Otros creen que tenía un mecanismo secreto, una tecnología casera que solo los hermanos conocían. El misterio permanece hasta hoy, y la mansión, con todos sus secretos, sigue guardando respuestas que nadie ha podido descifrar. Y aunque la policía logró llevarse evidencia crucial, hay cosas que nunca aparecerán en los informes oficiales. Porque, como suele pasar con los lugares dominados por el poder y el miedo, la mansión Rodríguez Orejuela siempre tendrá secretos que desafían la lógica. La mansión hoy. Hoy, la mansión del clan Rodríguez Orejuela sigue en pie, pero ya no es la misma. Lo que antes era un símbolo de poder y control, ahora parece un cascarón vacío, un lugar donde el tiempo y los secretos parecen haberse detenido. Quienes se atreven a acercarse aseguran que todavía se escuchan ecos de pasos en los pasillos vacíos, risas apagadas que se confunden con el viento y sombras que parecen moverse por sí solas. Algunos vecinos aseguran que la energía del lugar es tan pesada y opresiva, que no pueden permanecer más de 5 minutos dentro sin sentir una presión inexplicable en el pecho. La mansión ya no toma decisiones, ya no planea fugas ni negociaciones clandestinas, pero la historia que se vivió entre sus paredes sigue viva, como un fantasma que nunca se despide. Y aquí es donde surge la gran reflexión: ¿una casa puede realmente absorber todo el peso de lo que ocurrió en ella? O tal vez somos nosotros quienes dejamos que los recuerdos y la historia se acumulen, transformando un edificio en un testigo silencioso de la ambición y la oscuridad humana. La mansión del clan Rodríguez Orejuela no es solo un lugar físico, es un recordatorio de un tiempo en el que el poder lo era todo, y la corrupción, el miedo y la violencia podían permanecer ocultos tras muros aparentemente tranquilos. Es una lección sobre cómo las decisiones de unos pocos pueden marcar la vida de muchos, y cómo los secretos pueden permanecer enterrados o susurrando entre las paredes durante décadas. Así que cuando pienses en este lugar, recuerda, no es solo un edificio abandonado. Es un eco de la historia de Cali, un testigo de la ambición desmedida, y una pregunta que sigue sin respuesta: ¿la oscuridad se oculta o simplemente espera ser recordada?